Capítulo 12. 3 días más tarde, Gerardo pudo ya levantarse, y cuando volvió a su trabajo, todo en la casa pareció retornar a su punto habitual. Sin embargo, algo se había modificado en las relaciones de todos. Junto al lecho del enfermo, la familia se sintió más unida y, de modo insensible, James tomó un lugar más íntimo y tranquilo en el afecto común. Este gringo, al parecer inmutable, se había mostrado capaz de sentir y comprender el sufrimiento ajeno. Elsa lo amaba ya francamente y se sentía orgullosa de que todos hablasen con él como si se tratara de un hijo o de un hermano mayor. Lina lo había quedado mirando varias veces con una fijeza que estaba un poco más allá del simple interés. Este hombre es bueno y noble, se decía a sí misma, y por contraste lo comparaba con Ramiro. Eran seres opuestos en absoluto, y, sin embargo, el uno, el oscuro, seguía dominando con imperio tiránico en su sentir. James acercábase a ella con su ingenua y muda pasión, y este homenaje, que apenas osaba manifestarse en palabras, era como un oasis en sus horas febriles. Bastaría una frase de aliento de su parte para que la declaración se produjese. Qué contenta se pondría su madre si esto llegara a suceder. Y todos, porque todos estimaban a James. Lina lo reservaba ya muy adentro, como un dulce refugio para el porvenir. Sin embargo, el tiempo pasaba. Una tarde, al volver del trabajo, Lina encontró a Gerardo en el salón, solitario, pensativo. Fue hasta la pieza para dejar su cartera, como todos los días, y sintió tras ella caminar a su hermano. Quisiera que hablásemos un poco, Lina. Su voz era la de quien desea descargarse de algo interior. Pasa. La pieza era clara, coqueta, con un orden frío y simpático. Había ido comprando lentamente, con lo que reservaba de su sueldo, las cosas para arreglarla. Los muebles eran bonitos, el papel de los muros hacía juego con ellos. Por la ventana entraba una luz blanca que destacaba limpiamente la pulcritud de todo. ¿Quieres hacerme un favor? No te sientes en la cama, me molestan las colchas arrugadas. Lo decía riendo, como para excusarse de esta manía. Él fue a pararse junto a la ventana, con el rostro vuelto hacia el exterior. Lina se paseaba cambiándose alguna prenda, colgando otra en el ropero, arreglando los guantes, sacudiendo al pasar alguna manchita de polvo. Aquí estoy. Él se volvió lentamente y apoyó por detrás las manos en el marco de la ventana. Se trata de James, dijo con voz tranquila. Ha hecho por mí algo que no sé cómo agradecerle, algo que yo no habría esperado nunca de nadie. Ella callaba, en espera de lo que vendría. Aquel asunto, lo del veneno, fue producto de mi desesperación. No había otra salida, Lina. En este momento no estaría con ustedes de no ser por la intervención de James. Lina se había sentado para escuchar mejor. Iba a saber por fin, iba a saber los resortes ocultos que habían impulsado a su hermano. Gerardo fue contándolo todo con voz pausada y grave. Nada escondió en esta confesión que lo iba liberando de remordimientos. Sin darse cuenta, buscó la cama para sentarse y Lina no reparó en tal detalle. Eso es todo, dijo él finalmente, suspirando, como si la confesión lo hubiese dejado más liviano. Ella le miró todo el contorno del rostro, como en una caricia. Qué cerca lo sentía. Había delinquido y la elegía ella precisamente para descargarse de su culpa,
como si adivinase que también bajo su pecho se ocultaba un secreto tumultuoso. De pronto, recorriendo los detalles del relato, Lina pareció reparar en algo que se le había escapado. ¿Cómo dices que se llama ese club?, preguntó con extraño interés. América, respondió él, como si la palabra le fuera ingrata. ¿Y sabes el nombre de aquel individuo que te ganó el dinero? Ramiro. Ramiro, ¿cuánto? No sé. La mujer se levantó para llegarse hasta la ventana. Miraba sin ver los techos de las casas vecinas. Una nube rojiza se movía con mansedumbre en el cielo de la tarde. Pasaban golondrinas raudas. No sé por qué te lo he contado, dijo él a sus espaldas. Entonces Lina se volvió y llegóse hasta su hermano. Gracias, Gerardo, respondió con tono de sinceridad profunda. Me ha hecho bien el saber la verdad, toda la horrible verdad de esto. Gerardo no comprendió el significado de estas últimas palabras, mas presintió que algo sordo palpitaba en ellas. ¿Por qué lo dices? Porque me había formado otras suposiciones. Ahora sé por qué lo hiciste. Ahora voy a salir, dijo él, y se encaminó hacia la puerta. Lina sabía que su hermano necesitaba esa tarde un ser tranquilo y comprensivo a su lado, alguien que hablase suavemente y lo entendiera. Su confidencia había sido un grito de hombre solo y torturado. Sintió el impulso de seguirlo, de ir junto a él por las calles, de consolarlo de todo, hasta de la vida, que es la cosa más triste del mundo. Comprendió, sin embargo, que no podría hacerlo. Sin querer, Gerardo habíala situado frente a un terrible problema. Ramiro era el culpable de todo. Ramiro, siempre Ramiro, como una maldición que no podía conjurar. Y así como Gerardo, habían ido muchos otros al club a dejarse desplumar por aquel jugador frío y sin entrañas. Dios mío, si Gerardo hubiera muerto sin revelar su secreto, ella habría seguido entregándose al que fuera su asesino. Habían estado juntos la noche anterior y tenía un nuevo regalo de él. Era un prendedor de plata con una amatista en el centro, una joya delicada, de reflejos puros. El dinero de Gerardo, pensó, asqueada. Se miró el reloj que latía al compás de su pulso. Y esto, el dinero de otro infeliz. ¡Qué asco! Todo robado, todo falso, como el cariño de él, como su propio amor, hecho de rebeldía, de lodo y sufrimiento. Caminó por la pieza y lanzó el prendedor a un rincón como si le quemara la mano. Esto no puede continuar, esto no puede continuar, balbuceaba, sintiendo crecer el asco y el desencanto en su pecho. Había sido tan despreciable como una ramera, como ese pobre guiñapo que colgaba del brazo de Ramiro allá en la calle del Roble. Menos aún, porque la otra lo hacía por necesidad, mientras que ella era vicio, sí, era ligazón carnal, era deseo que pide tortura para satisfacerse en plenitud. Desde el paseo a las termas, ella había estado creyendo en el milagro de una regeneración. Sus relaciones con Ramiro se habían vuelto más tranquilas, como si su actitud hubiese inspirado al hombre un respetuoso temor. Ahora, en su presencia, tendría que estallar, y él la insultaría de nuevo. Tornarían a recaer en la violencia denigrante. No, era preciso romper ahora el lazo. No lo vería más, nunca más. No escucharía sus súplicas. Pondría entre ambos una valla de indiferencia glacial que lo mantendría lejos. Sacó del peinador un bloc pequeño, de hojas rosadas, y su pluma trazó en el primer pliego unos renglones de letra precisa y cortada.
Había que dar alguna razón para este rompimiento y la escribió sin que su pulso se alterase. Ya no te amo. Hay otro hombre que me ofrece un hogar tranquilo. Adiós, Ramiro. No intentes verme ni hablarme, porque lo nuestro ha muerto. Dobló la hoja y la metió en su cartera. Al día siguiente la despacharía desde su oficina junto con el reloj y el prendedor. Por 2 veces habían golpeado a la puerta para llamarla a comer. Ella continuaba inmóvil, con la angustia clavada como una mariposa viva en la carne de su corazón. Cuántas encrucijadas imprevistas se presentan de pronto en la vida del ser humano. Hay hechos pueriles que de súbito se amplifican en proyecciones que nadie hubiera sospechado. Existen días tranquilos en que nada nos hace prever una catástrofe cercana y de súbito asoma su rostro el dolor. Se lucha por lo que se ama y, una vez logrado, hay que perderlo fatalmente. La reconquista se hace a veces a costa de la propia sangre. Se llega a la cima con las rodillas rotas, las manos desgajadas, el corazón desconsolado, y cuando empieza la paz, todo se despeña, dejándonos de cara a nuestra soledad más dolorosa. Pensaba todas estas cosas ya sin ánimo de proseguir el combate. Todas sus divagaciones desembocaban en el renunciamiento. Es inútil, decía, casi con un sollozo en la garganta, y pretendía soterrar la última esperanza, esa que permanece como la hebra postrera de un cable al romperse. Deseaba sumirla tan adentro que jamás pudiera encontrarla. Ya en el comedor, junto a la tranquila presencia de James, sintióse más aliviada. Frente a ella, Gerardo comía silencioso. Estaban los 3 al extremo de la mesa, ella, el huésped y su hermano, y un secreto los unía, como si constituyesen una pequeña familia dentro de la otra. Lina sentía la obligación imperiosa de hacer presente a James su gratitud. Sabía que él la guardaba y hubiera querido dársele como una ofrenda, pero surgía entre ambos la figura de Ramiro como una mancha. Este hombre merece una mujer pura y noble. Este pensamiento fue como una acusación. No podía siquiera ofrecerle un cuerpo inmancillado, y no tenía para justificarse ni el atenuante de un gran amor que todo lo hubiera enaltecido, porque su entrega había sido lúcida y casi razonada, apenas si obscurecía la frialdad de ella el deseo que, en todo caso, no habría sido suficiente por sí solo para vencerla. Tenía que renunciar a James para evitarle dolores. Su bondad le heriría mucho más que la conducta soez de Ramiro. Y las palabras de acercamiento que se le habían ocurrido murieron en el fondo de su ser, ahogadas por un irremediable sentimiento de temor, de ternura y desconsuelo. Porque desde el momento en que su decisión de romper con Ramiro se hizo inflexible y fría en su alma, ella de modo inconsciente volvió los ojos hacia James. Era su reserva postrera, el refugio que había dejado su corazón para después de la derrota. Ahora comprendía también que siempre estuvo cierta de su fracaso. ¿Por qué mantuvo entonces una ilusión que no podía vivir? Quizás por orgullo, por no reconocer que se había equivocado. Una luz fría y despiadada comenzaba a derramarse por todo su ser hasta herirla. ¿En qué piensa Linita? Muchacho, no era más que un muchacho grande, limpio de problemas, con el alma en los ojos claros. Lo miró como si se alejara hacia una región ideal en donde jamás ella podría alcanzarlo. Nada, tonterías que tenemos las mujeres en la cabeza. A mí me gustaría saber qué cosas llama usted tonterías.
No podría entenderme, James. Yo soy complicada, cruel e intransigente. Usted no es más que una personita muy adorable, Lina. ¿Verdad, Gerardo? Es mi hermana, James, respondió Gerardo riendo, pero es una gran mujer. ¿Está usted viendo, Lina? Sus palabras son cosas que andan solo por ahí dentro de la cabecita. Al final de la cena sintióse más tranquila y más clara, como si la saludable presencia de James hubiese obrado de manera sedante sobre sus nervios. Reiniciáronse esta noche, después de un receso de 3 semanas, las partidas de naipes. La suerte le designó al Yankee por compañero, y lograron entenderse de modo asombroso, derrotando sin apelación a Gerardo y al padre, que refunfuñaba contra la suerte. Afortunado en el juego, desgraciado en el amor, como dicen ustedes, comentaba James al recontar los puntos obtenidos. Lina pensó con pesadumbre que aquello era verdad. Gerardo se estremeció ante el proverbio que de pronto le traía recuerdos amargos. Se hallaban como en familia. Era una clara confianza la que cernía sus alas por sobre sus cabezas. La paz estaba en el humo de la pipa que ascendía en un vuelo azul desde los labios de James, en las manos de la madre, cuyos dedos andaban enredados entre hilos multicolores, en la frente de Tito, que repasaba sus lecciones al otro extremo del comedor. Solo Elsa, en su rincón de siempre, no participaba de esta general armonía. Ella era siempre la postergada, la más inútil de todos. Desde la enfermedad de Gerardo comprendió que estaba hecha de una pasta demasiado blanduzca. Su desfallecimiento ante el deber que tenía de hallarse al lado de su hermano en peligro habíale dado una idea clara de su incapacidad. Mientras todos servían, ella estaba en su lecho, boca abajo, sin poder aquietar sus sollozos. Sin embargo, amaba más que nunca a Gerardo y hubiera querido demostrárselo de algún modo, pero era torpe, la expresión justa no acudía jamás a su boca. Después de su pequeño triunfo escolar, habían ido arrinconándola de nuevo en la sombra. Fue un relámpago que la hizo creerse por varios días una heroína. Ahora nadie le pedía su libreta, pero ella seguiría luchando fieramente, en silencio, cada vez más hundida en su insignificancia. El cariño que los miembros de la familia demostraban ahora a James parecía en absoluto sincero. No lo llamaban ya el gringo como antes, sino el señor Gordon o James a secas. Le habían robado hasta su manera íntima de nombrarlo, y esto era como un despojo a su ternura. Sus esperanzas comenzaban a morir. Antes albergaba el orgullo de ser la única que comprendía al huésped. Ahora todos hablaban con él claramente, hasta Lina, que tanto parecía despreciarlo al comienzo. No obstante, sólo ella supo entender desde un principio la calidad moral de este ser que poco a poco se ganaba la voluntad y el respeto de los suyos. Era su triunfo, su escondido y gran triunfo. Su corazón no precisó de hechos ni de pruebas para entregarse en plenitud. Se dejó ir hasta él, simplemente como un agua tranquila en dirección al mar. Oye, capitán, he vuelto a ganar esta noche. Ahí tienes tú unos centavos más para tu barco. James llamaba capitán a Tito desde hacía algún tiempo. El muchacho abandonó de inmediato su libro para buscar las cercanías de su amigo. Primero tú tienes que adivinar cuál es mi ganancia de esta noche. Si no aciertas, no hay barco. Cubría las monedas con la mano y miraba riendo al muchacho. Este observó por un instante los dedos unidos de James y luego, con aire cazurro, el resto de la mesa. 3,40 pesos, respondió sin vacilar. Oh, pero tú eres un mago. ¿No has hecho trampa? No, James. Entonces toma. Y le vació las monedas en la mano.
3,40 justos y cabales. Se volvió hacia los demás con aire divertido y extrañado. ¿No les parece asombroso? No tanto, respondió Tito, mientras se guardaba el dinero. ¿Cómo que no tanto? Muy sencillo, replicó el muchacho, parapetándose tras una silla. Usted era el compañero de Lina. Sí, sí, contestó el yanqui con infantil interés. Y Lina tenía 3,40 adelante, lo mismo que usted. Ah, bribón, bribón, tú eres un tramposo. Lo persiguió a través de la pieza con sus movimientos pesados de cachorro. Tito escapaba poniéndole obstáculo en el camino. Los demás reían regocijados con el espectáculo de ese hombre tan grande que así daba expansión a sus impulsos. Al pasar Tito junto a Elsa, quiso, al mismo tiempo que impedir el avance de su perseguidor, dar un susto a su hermana. Cogiendo por el respaldo la silla en que ésta se hallaba sentada, la movió con rapidez hacia el centro. El desplazamiento cogió de sorpresa a la muchacha, que perdió el equilibrio. Todos la vieron irse de bruces contra el borde de la mesa. ¡Ay!, gritó Lina, irguiéndose en su asiento con la ansiedad en las pupilas. Gerardo extendió bruscamente los brazos con gesto de impotencia, pero James, inclinándose prestamente, había cogido a Elsa en el aire. «Pequeña, oh pequeña», dijo, alzándola por encima de su cabeza. Ella, impelida por el susto, le había echado los brazos al cuello. James, sin soltarla, fue mostrándola a todos. «Está sana y salvada», decía con expresión radiante. «Yo la he cogido». Ella, pasado el primer bochorno, se estremecía inmensamente, sintiendo que algo muy dulce, embriaguez, dicha, pena suavísima, le invadía el alma transfigurada de ensueños y quimeras. Cuando James la dejó en el suelo, escapó confundida hacia su pieza.